te tiro. Bueno, vamos a hablar de la película También la lluvia. Casi se También la me lluvia. mezcla con la otra. Que trata sobre la producción de una película sobre la colonización de América, eh, grabada Producción en española. producción española, grabada en Colombia, Colombia, Cochabamba, Bolivia. Bolivia. Bueno, sí, de repente empecé a dudar un montón de detalles, pero bueno, Yo estoy acá para eso. sí, Vos dale. Yo te perfecto. ayudo. Empiezan a utilizar personas locales, ¿no? Como extras, también, ¿no? En la película muestran indígenas y demás, y bueno, justamente algunas personas del área que inclusive utilizan un idioma diferente al castellano, ¿no? Digamos, algún tipo de idioma referente referente de la zona y demás, no estoy seguro cuál es, pero bueno, no, o sea, emplean también a gente de la zona y el problema que se empieza a desarrollar a lo largo de la película, más allá de por ahí los problemas propios de la producción y demás, ¿no? Cómo están desarrollando ellos la historia, que parece tener un centro en lo que sería em, las primeras personas de dentro de los invasores que eh, hacen un esfuerzo por colaborar o intentar ayudar a que los indígenas mantengan eh, su libertad. ¿Dignidad? En libertad, Sí, podría decirse. con todas las cosas, no sé, bueno, me parece que es una palabra fuerte, no importa. Este, Denuncian maltratos. sí, 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 sí. Y, no, como hablando un poco de lo que sería la situación en aquellas épocas y digamos lo que decían las personas, eh, tal vez, ¿no? Que tenían un golpe de progresividad y de repente querían ayudar a estas personas que habían estado invadiendo, a estas personas que habían violentado y demás, con un trasfondo en el medio de toda la película, en el medio de todas estas personas quejándose y demás, de que varios de los extras están sufriendo porque están privatizando el agua en la zona, con lo cual están no perdiendo acceso obviamente a agua potable y demás, y están luchando y empiezan a hacer protestas para mantener su derecho al acceso al agua. Y bueno, esto se va complicando porque uno de los extras, o el principal extra, porque digamos es una figura importante dentro de lo que es la historia de los Nativos. indígenas, sí, porque se resiste obviamente a la invasión colonial y así es asesinado y bueno, no, trazando una especie de paralelo. Sí, Obviamente es una historia. eh, Creo que digamos ese es un buen resumen. Diría que por ahí no, obviamente tiene otras complejidades. Más allá de que, bueno, lo primero podríamos decir hay un paralelo entre el pasado y el futuro. exacto. Pero bueno, esa es la idea principal de la película. Y voy a empezar hablando, como siempre, de cinematografía. Mm, Obviamente me parecieron hermosos todos los lugares que se veían. Más allá de que también estaban interpelados en el caso de lo que son por ahí las lo que eran por ahí los barrios pobres que se vivían cercanos a donde habitaban los extras, ¿no? O en los mismos donde vivían ellos, una zona de calles de tierra, ¿no? Que a ver, eso es algo re común en ciertas ciudades del interior y cosas por el estilo, hablando de lo que es nuestra propia experiencia, pero si vives en una capital o en una ciudad importante, usualmente es algo más raro, ¿no? Entonces, como que ya te da a entender un poco de cómo son ellos. Ellos mismos al principio de la película están excavando, ¿no? un pozo eh, para tirar tubos, para poder traer el agua y demás. Y se ven, ¿no? Todas estas colinas llenas de casas y casas que se ven por ahí, pero en el medio, ¿no? También todo el territorio salvaje cubierto de árboles. Y me parece que son escenarios impresionantes, tanto lo urbano em, como lo natural, porque también es como que siento que hay una interposición muy grande entre lo que son, bueno, la cultura boliviana, casi digo, casi me equivoco de país, ¿no? Em, Como que se notaba, ¿no? También es como que había ciertas imágenes que por ahí uno asocia, como si no me equivoco, le dicen las cholitas, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo? Sí, yo les digo cholitas. Bueno, por ahí no es el término adecuado, no, no sé si Pirque, es. Pirque fue me dijo que se les dice chismositas. Ok, bueno, Pero pero bueno, para son mí las son las señoras, ¿no? cholas. Eh, Sí, con sus sombreros, sus trenzas y demás, sus polleras. ¿no? Trabajando en medio de todos estos lugares.
o moviéndose en las protestas y demás, y es como que genera una imagen visual bastante eh, característica, ¿no? Es como que te habla de un montón de cosas que son muy propias del país y que siempre, ¿no? Bueno, diría yo que es una buena señal, ¿no? Cuando tenés digamos, elementos de identificación, no es que esto pasa en un lugar genérico y ya está, obviamente es toda una historia, porque además, eh, qué sé yo, por ejemplo, lo que se ve en la película son las asambleas de estas personas y demás, y se ve como mucho, como que creo que está muy bien logrado el ambiente, visualmente, ¿no? Constantemente por ahí, digamos, tenés estos choques culturales entre el grupo español, eh, ¿no? Que vienen con sus propias ideas de lo que es eh, entre comillas, ponerle que, y un poco lo toman así, ¿no? Como la civilización, porque ellos tienen sus ideas con el dinero que tienen para la producción y demás y todo esto, y me parece que es un choque que se nota, o sea, hay escenas en lo que también te lo dan a mostrar, pero me parece que eh, todo lo trabajan de una manera que es, digamos, bastante sutil, entre comillas, o que fluye totalmente, no parece insertado a la Absolutamente. fuerza dentro de la película. Estoy de eh, acuerdo. entonces generan así un montón de imágenes súper interesantes. Creo que en la película, bueno, no sabría si es así o no, utilizaron, em, como es, imágenes de protestas reales, me pareciera. Por cómo estaban grabadas y demás, me daba la sensación, ¿no? Porque había escenas muy Mira, violentas y demás, y me daba la idea de que habían, habían sido una reproducción de otros eventos. No no lo sabría, noté no, yo. no, yo digo porque por ahí la escala de violencia y demás y Sí, destrucción sí. era bastante grande, ¿no? Entonces era Yo como hice que... una pequeña búsqueda después sobre esta película y en ningún lado leí nada sobre eso. Pero no lo podría negar tampoco. Ok, entiendo, entiendo. Entonces, en general, yo creo, igual, no, este apartado va a ser bastante sencillo de mi parte porque es tan sencillo como eso. Me gustó mucho, ¿no? Los lugares que eligieron para grabar. Me parece que dentro de lo que podríamos decir estilo, tiene un estilo bastante sencillo, bastante entendible. O sea, no es que, digamos, estás perdiéndote o no entendiendo, ¿no? La película. Em, Obviamente me gusta, ¿no? El maquillaje que utilizaron en la película, dentro de la película que están grabando, en cuanto a lo que eran las personas indígenas, ¿no? Era como tenía Claro. un elemento visual re fuerte y estaba muy bueno como había quedado. Utilizan también este lenguaje que menciono yo de las personas nativas. Desconozco cuál era o si estaba intentando representar algo, pero también en algún momento de la película se ve a gente hablando Sí. entre comillas, fuera de cámara, utilizando el lenguaje, así que Sí, en no la sé. misma asamblea había veces que Ah, sí, los que sí, también. argumentaban Ujú, hablaban en ese idioma. Me gustaría saber qué idioma es. claro. Em, y también me llamó un poco la atención la música que utilizaban, ¿no? Un poco yo le sentía como más a la onda de ciertos thrillers, como de la época, bueno, también no es del 2007, 2009 esta película, ¿no? O me estoy confundiendo tal vez con la otra. 2010, ambientada 2000. en el 2000, pero del 2010. Ok. Em, Y tenían como una música, unas entonaciones muy particulares de lo que solían ser los thrillers de los 2000, de los 2000 me sonaba eso, y también concorde a lo que sería un poco también las películas de suspenso españolas. Eh, Mira, mm, Porque se notaba, no era un estilo, digamos, más propio por ahí del cine sudamericano o con otros elementos de lo que sería el cine sudamericano, ¿no? Claramente. Em, pero de todas maneras los disfruté. No era una música muy llevadera y demás, pero tampoco es que estuvo constantemente. También es como que no, jugó no, mucha, jugó mucha parte lo que era el sonido ambiental, ¿no? Todos los ruidos de protesta, totalmente. explosiones y demás. Obviamente a medida que iba avanzando aún más la película. Pero bueno. em, y hasta ahí llegó con cinematografía, todo tuyo. Muy bien, sí. Ah, quería ver si me escuchaba. En general estoy de acuerdo con vos. A mí me pareció muy inteligente porque tomaron decisiones muy acertadas, me pareció a mí. Porque todo el tiempo, cuando cuando aparecían las escenas de la película que estaban filmando, no es que veías a los camarógrafos atrás o que hacían toda una cosa anterior a ponerte esa escena, cosa que vos hagas una separación entre una y la otra. Entonces de la nada pasaban
no sé, 3 4 minutos de una escena precolombina o de la invasión de los españoles en Latinoamérica, eh, y uno se ponía a ver eso, y te dejaba llevar, te olvidabas que eran actores, que eran extras, que le estaban pagando 2 euros, y todo lo que te estaba mostrando la película te lo olvidabas, o por lo menos te hablo de mi experiencia, para meterte en esos pueblos originarios y cómo fueron maltratados. Yo, por ejemplo, yo por lo menos me dejé llevar mucho y eso me parece que estaba muy bien logrado. Eh, Parecía Apocalipto, no sé si la viste, una que el director es Mel Gibson y La se conozco, trata de pero lo nunca la mismo. vi. Es una película que a mí me voló la cabeza en su momento y acá todo el tiempo había escenas parecidas. Bien, otra escena muy interesante que, que encuentro de ese tipo de vueltas es cuando está Sebastián imaginándosela en un colectivo. O sea, no es la película todavía, sino que son las escenas y las tomas que imagina Gael García Bernal Ujú. desde un colectivo hasta llorando o pensándolas bien y después, o sea, me gustó mucho ver al director trabajando. Eso no lo he visto yo. Era Imaginar. el director o era el...? o el- Sebastián era el director, Ok, Gael, y Costa era una especie de productor. claro, ok. Yo lo Pero sí, tenía más Sebastián era el director. como un escritor, pero bueno. Seguramente, no, bueno, sí, seguramente también era el escritor, pero, o sea, nunca se hizo referencia a otro escritor de todo Ok, esto. ok, entiendo. Me gustó mucho eso, que te digo, ver al director laburando, hablando con los productores y con los actores, compartiendo su visión, me parece interesante y que yo nunca he visto. Eh, Me tuve que preguntar, y esto me parece también importante, ¿por qué lo hicieron en Bolivia, siendo que Colón llegó a San Salvador, una isla? Y por un lado pensé en esto que decían de la mano de obra, que era hiper barata, y por el otro que en muchísimos otros países no hay tantos nativos, no hay tantos descendientes de pueblos originarios como para hacer una película con 200 extras. Me fijé Entiendo. y sacando 3 países, que son México, creo que Guatemala y Bolivia, en el resto la población indígena es menos del 1%. Hmm, No lo tengo en números, pero bueno, me parece claro, que es una decisión que cabe preguntarse. En cuanto a lo musical, me pareció muy correcta siempre el acompañamiento de la música, esto que decías vos, me pareció que nunca se impuso. uy, cómo te Eh, explotó el sonido, te cuento, ¿no? Ya lo vas a escuchar después. Me Ahí pareció que nunca se impuso, lo vuelvo a decir por si se escucha mal. se volvió a escuchar muy mal. Wow, impuso. Sí, no, no, el impulso te está matando, ¿no? Eh, Como sí Nosotros, sentí en la otra película, que cuando aparecía música era como que detenían todo y mirá que está la música triste. Bueno, no importa, ya me quejaré en su momento. Yo noté, no te digo que música típica, pero sí sonidos típicos en música, por ahí música de situación, música medio grave, y en el medio ponían, no sé si una guitarra criolla, pero algo con alguna reminiscencia latinoamericana. Esto que notaste vos, a mí me llegó para el lado latinoamericano. ok, Yo ok, las notaba que te daban un toque de eso, de la película de Ushuaia La Quiaca, o de Santa Olalla, cosas así, ese tipo de estilo, noté. Como por arriba, no te digo que fue, no hubo un carnavalito, pero a la música de entiendo, situación que sonaba le agregaban algunos elementos que me generaron eso. entiendo, Después ok. toda la escena de la canción de cuna, ya que estamos hablando de sonido, Mm, también me pareció muy linda, cómo se calman todos los bebés al mismo tiempo. Por ahí pasa muy rápido de largo, porque estaba en el medio de una situación bastante grave, de una discusión de hacemos o no hacemos esta toma en la que hay que ahogar justamente a los bebés, pero a mí me pareció linda, la palabra es linda. Después, las imágenes en sí son fenomenales. Los bosques bien verdes, las caras, los maquillajes, ujú, lo sentí muy lindo, más allá de lo respetuoso que fue, yo creo que fue muy lindo. Este, También sentí que se tomaron el trabajo de pintar ciudades bolivianas distintas a lo que suele pasar en las películas de Hollywood. Sé que esto no tiene que ver con Hollywood, pero generalmente cuando vemos Latinoamérica vemos un gran mercado callejero con animales y personas caminando al lado y suciedad y gente tirada. Entonces esto te mostró un país, una ciudad urbanizada, desarrollada y con todas las injusticias propias de Latinoamérica, con gente al costado de ese círculo, con gente que queda afuera, pero en ningún momento lo sentí como un estereotipo de una ciudad latinoamericana, sino más bien algo parecido a lo que puede ser verdad, que es una mega ciudad con un montón de gente excluida. Entonces yo creo que estuvo bien retratado eso. entiendo, ujú, Y otra cosa que me había quedado colgada es la escena en la que pesan el oro, que está la fila de indígenas con el oro que habían extraído,
esperando para pesarlo y para ver si se podían ir o si tenían que seguir sacando porque no era suficiente. Y lo que yo decía de que como no hubo una previa a esa escena, uno no sabía si eso era lo que iba a quedar de la película, lo que estaban filmando en el momento. Cuando la nena miraba a los tipos no sabían si la nena estaba actuando o si la nena realmente estaba triste. Entonces eso me pareció muy poderoso. Ahí es Ujú. donde hablo de dejarse llevar. Eso lo, lo quiero mencionar porque a mí me pareció muy lindo, muy interesante. Entiendo. Nada, cambio. Bueno, actuaciones. Ajá, Me gustaron en general cómo trabajaron todas las personas. Em, Me llamó mucho la atención porque hay como un vaivén en lo que es el protagonista el protagonista, el director, Sebastián. Me gusta, digamos, o sea que me parece que es un personaje, por así decirlo, complejo porque está como dividido entre lo que es no la película, que lo considera como algo que va a dejar un amargo, que va a ser importante o lo que fuese, pero también no por ahí en una insistencia de ayudar o respetar a las personas lugareñas, ¿no? Eh, Podrá ser que no, ahora no me acuerdo. Daniel era el actor principal creo que de... sí, Daniel, sí. Me suena que sí. Bueno, no. Daniel con los problemas que estaba teniendo, ¿no? Con la policía y demás, por las protestas. em, Inclusive tiene unos giros que después, bueno, hablaremos en la parte argumental que no me llamaron la atención, ¿no? O sea, porque claramente es como que va y viene, como te digo, ¿no? Entre intentar ayudarlos y de repente es como que se queda en otro aspecto, se queda más en intentar Sí, salvarse él o lo que priorizar, sea. sí, Se prioriza cuando venía, digamos, con un discurso que no era ese. O sea, entiendo que una persona obviamente no quiera sufrir violencia policial y demás, ¿no? En una causa que no, por ahí entre comillas no tiene nada que ver de ellos, pero bueno. Pero, o sea, eso, me parece que hubo espacio para personajes complejos, ¿no? Que tenían muchas cosas de por medio. A mí me encantó el personaje de Daniel, ¿no? Cómo está trabajado, ¿no? Eh, de una manera bastante sencilla, por ahí diría, ¿no? Porque no es que, digamos, eh, es como que siempre hace lo que uno espera, ¿no? Que es seguir por ahí luchando por su gente, por su familia, por su barrio, obviamente, pero también, ¿no? Con momentos de sensibilidad, cuando le agradece a Costo por haber ayudado a su hija, ¿no? La preocupación y demás. em, entonces son personajes re interesantes. Y personajes que no solemos ver en las películas, ¿no? Porque en las películas, y así un poco como en la vida, entre comillas, real, es como que siempre gana el vivo, ¿no? La persona que sale adelante, que se mejora a sí misma, y esta es una película justamente sobre una comunidad, ¿no? Sobre la gente de una comunidad, lo que es luchar por tu comunidad y las cosas que puedes lograr dentro de eso. Y me parece que da espacio a un montón de personajes interesantes y también ver, eh, digamos, cómo se ven afectados justamente todo este grupo de extranjeros, ¿no? Que ya simplemente quieren hacer una película sobre la colonización y demás, pero no quieren por ahí el precio a pagar, ¿no? Por las realidades que viven esos países, ¿no? Se creen como que están haciendo un legado, pero el legado está en la vida real. Eso, bueno, ya me estoy yendo por el guión, pero lo que voy es, digamos, como me parece totalmente. que surgen un montón de situaciones complejas, eh, ¿no? O sea, gente que de boca dice muchas cosas y dice, no, porque esto y aquello es re importante hacer esto, ¿viste? Y después no. A la hora de la hora, sus expectativas o sus prioridades son otras. Que de nuevo no me parece mal porque entiendo no, de nuevo no querer afrontar la violencia por una causa que no es la tuya, ¿no? Porque claramente ellos son extranjeros y no se sienten parte de este grupo, no les interesa o lo que fuese. No, pero está muy bueno mostrar que primero discuten a ver si, no me acuerdo cómo se llamaba el clérigo al que Ujú, estaban dejando bien parado, pero uno dice, no, no, tendría que haber hecho todavía más y bueno, ¿y vos qué estás haciendo? Después cuando te toca a vos, cuando era una discusión era muy fácil criticarlo porque igual el tipo respetaba la corona. Y ujú, sin embargo vos estás ahí en un momento histórico y te escapás. Está claro, bueno esa autocrítica. totalmente. Ujú. Y por eso, o sea, me parece que fueron interesantes en general los personajes y eso llevó a que tuvieran actuaciones interesantes. Por ejemplo, Costa se veía como, en un principio tenía muy en claro lo que él quería lograr y a medida que va pasando la película le cuesta más y más tomar estas ciertas decisiones, ¿no?
y como que se va mostrando cada vez más involucrado con ellos, porque bueno, también se va volviendo cercano y la realidad de lo que estás viendo es innegable, ¿no? La violencia, el dolor, el sufrimiento, son cosas que no, de las que no puedes escapar y el pueblo, ¿no? En todas sus quejas, tampoco puede escapar. Me gustó mucho el personaje de Costa, obviamente. Eh, de nuevo por estas complejidades, ¿no? Porque no es una... Al principio, ¿no? Parece como bastante no le importa nada, ¿no? Y también, ¿no? Cuando se ríe de lo poco que le tienen que pagar a los extras, hablando en inglés, ¿no? También con esta risita que viene de, ¿qué carajo van a entender estos indios sucios inglés, ¿no? Porque les habla Sí. inglés en la clara presuponiendo que no saben un fulbo. Ujú. Sí, me Eh, gustaría saber si el que hablaba con él era de habla inglesa o eligieron hablar ese idioma para que no los comprendan. Pero no lo había pensado, pero sí puede ser que sean de habla inglesa ambos y sin embargo hayan elegido hablar perdón, de habla española ambos y hayan elegido hablar inglés para hablar libremente. yo creería que no, yo creería que no. Que el que estaba respondiéndole a Costa era inglés, decís vos. Claro, porque en otro momento cuando no hay ningún testigo también hablan en... Ah, está bien, está bien, está bien. Igual se me había ocurrido ahora ese análisis. No, no, está bien, entiendo. Es una posibilidad, definitivamente. O sea, inclusive, yo te lo digo esto narrativamente. Cuando yo escuché a alguna persona hablar en inglés, me sonaba medio extraño el acento y no me sonaba que fuese una persona que hablase nativamente inglés. Pero bueno, por ahí, no Claro. sé. Pueden haber sido Bueno, muchas cosas. En fin, o sea, obviamente destacó el personaje de Daniel, el personaje de Sebastián, el personaje de, de Costa. Me gustaron mucho. Me hubiese gustado por ahí ver un poco más de justamente la hija de Daniel, ¿no? Pero bueno, no, qué sé yo, por ahí no le quisieron dar línea porque por ahí no podían representar o no, escenas tan complicadas, no lo sé, porque no la vemos en muchos momentos tranquilamente. a la chica, ¿no? Como que tiene un papel importante, ¿no? Porque es lo que lo lleva a Costa a moverse, a ayudar y demás, a poner en peligro toda la producción, más allá de todo el peligro que ella tuviese. Son, qué sé yo, me hubiese gustado ver un poco más también a la pareja de Daniel, ¿no? Que eh, no tiene mucha presencia más que para pedir ayuda para su hija y demás. No son personajes que me hubiese gustado desarrollar un poco más. Sí, o sea, podemos agarrar y decir que los personajes femeninos en la película no tienen Sí, tanta cancha. totalmente. Así que bueno, eso es un detalle para tener en cuenta, ¿no? Que me parece que tenían historias importantes, ¿no? Ojo, a ver, personajes, como digo, personajes desarrollados, porque también, ¿no? Digamos que una de las partes importantes de toda esta queja eran justamente las chimositas, dijiste. Sí, cholas o chismositas. Bueno, ¿no? Cuando se quejan con la cana cuando apenas vienen, o sea, hacen un montón de esfuerzos. Y así mismo las ves en todas las protestas, ¿no? En el enfrentamiento con la policía. O sea, no me parece que tengan un papel menor, pero lo hacen como un grupo, ¿no? Claro. Y eso es lo que digo que por ahí hubiese estado bueno, conocer un poco más de estas historias, no ver, porque claramente vemos el papel de estos chabones, cómo están enfrentándose a la situación, ¿no? Porque son, digamos, también los que suelen estar al frente de todas las manifestaciones, pero también lo que son todas las charlas que se armaban para organizar o decidir en asamblea, ¿no? Qué era lo que iba a Sí, pasar, las asambleas. Las sí, sí, con asambleas. todo esto. Pero bueno, no me gustó en general. ¿Te paso vos? Muy bien. Recibo tu pase. ¿Cuál era la palabra que no me salía hoy? O sea, que explotaba todo el audio. ¿Explota? No, no me acuerdo ahora. Impone, una cosa así. Era MP. Bueno, actuaciones. A mí en general me gustó mucho el laburo de todos, más allá de algunos errores muy marcados, como que hubo algunas risas en ciertas tomas, por ejemplo, en ciertas tomas, por ejemplo, la primera represión cerca del canal que les clausuraron, el que ellos estaban cavando de 7 kilómetros. Sí, La primera vez que cae la policía y hay quilombito, hay alguna gente que mientras las empujan y eso, se ríen. Pero bueno, muy chiquitito. mira, Globalmente me parece que fue una gran obra y me encantaron las miradas profundas de muchos participantes, sobre todo de pueblos originarios. Creo que comunicaban muchísimo con una mirada y es increíble ese poder que tienen o que tuvieron en esta obra. Un detalle que me encantó fue que se les notaba a muchos que hablaban mal o medio mal el español
a muchos de pueblos originarios sobre todo. Y en Ujú, muchos casos, yo siempre, cuando hablamos de una película de Hollywood que ponen a un mexicano que habla muy mal en castellano porque se le nota que es hijo de mexicanos, este, en este caso se nota que hablan mal en español porque su lengua madre era la lengua de su pueblo originario. ujú. Entonces, que hable mal el español en este caso era hermoso. Que hable trabado era hermoso porque implica que aprendió a hablar en su idioma primero. Claro, entiendo. Este, de hecho, bueno, recién busqué y era el quechua, en teoría. El idioma que más se habla originario en Cochabamba es el quechua. Ok. No sé si será en el que vimos, pero es lo más probable. Yéndome a los españoles, me gustó mucho Costa, creo que le cayó muy bien el papel. Al principio lo vi un poco cuadrado, al personaje, no a él. Ujú. Y después el argumento le permitió brillar, entre comillas. No creo que la haya roto toda, pero fue muy creíble eh, en un papel bastante exigente. Claro, sí, Lo, tal lo- cual. lo mismo Gael García Bernal, que al principio era el típico personaje idealista, soñador, etcétera, le caía perfecto. Era el Che, que lo hizo él al Che, y era bastante parecido en cuanto a lo desprejuiciado, a poner a la gente en primera, sobre todo a estos hombres que fueron al casting y no los iban a ver, pero bueno, él fue rebelde y los vamos a ver a todos, entonces le caía muy bien ese personaje. Y después se fue poniendo un poco más polémico, si querés, con el correr del guión, ya vamos a hablar al respecto. Eh, no creo que en este caso haya sido su mejor actuación, porque generalmente algo que me gusta mucho de él es que ha actuado de argentino, de chileno, de mexicano, y en todos los casos, hasta lo vi una vez hablando inglés, en una película que me encanta, La Ceguera, y al chabón le crees que es argentino, le crees que es mexicano, le crees que es chileno, y le crees que es estadounidense. En este caso, no sé de qué nacionalidad sería Sebastián, pero bueno, yo no vi un gallego catalán, o perdón, un gallego que hable No, cerrado en hablaba como gallego. mexicano, así que Claro, bueno, ahí tenés. no Está bien. estaba, no creo que estaba haciendo de gallego. Claro. Ok. Los otros tres actores me parece que estuvieron muy bien ubicados. Se les creía a cada uno sus diferentes posturas, sus personalidades. Había uno que era como la estrellita y los otros dos más iniciando, que a uno de esos dos no me acuerdo a cuál. Yo lo vi en otras dos películas y siempre está en las tres que le vi, porque incluyo esta, está siendo de actor o artista, amateur o de poca fama, un actor pujanto. Entonces, como que le cae muy bien el papel. Diría esto que decís vos de que son todos hombres, salvo, bueno, la chica que hacía el documental sobre la película, pero entiendo que estaban retratando una época completamente machista. Así que no me sorprende. Hablo de la época precolombina o la época de la colonización. No, Los sí, clérigos. sí, igual, pero está bien, yo no hablaba de eso No, necesariamente, no, porque no, también ya estoy sé, hablando, ¿no? ya lo voy a. Desde el punto moderno, en las épocas modernas. Y aún así, aunque vos estés retratándolo históricamente, no significa que no hayan existido. No, 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 por eso. Bueno, estuvieron en la parte de ahogar a los bebés. Sí, sí, bueno, o sea, coincido muchísimo en que pudo haber habido mucho más protagonismo femenino. De hecho, la directora de esta película es una mujer, así que yo creo que el papel de Sebastián lo pudo haber hecho una mujer tranquilamente. Este, incluso creí ver un meta mensaje en que la directora del documental sea una mujer, pero bueno, me parece insuficiente. Creo que pudieron haberle dado un poquito más de protagonismo. Pero bueno, nada, lo dejo como ese apartado. Paso. Bueno, así me lo tirás. Perfecto. Si querés hablo Em, un rato más. no, no, no. No, es que justo me metí con un dibujo un poquito más complejo, así que bueno, mi cerebro va a estar carburando a mil para poder realizar todo. Bueno, yo conozco un par de chistes, si querés, mientras vos dibujás. No, 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 está bien, sigamos. Guión. El guión, toda la estructura de la película me parece muy interesante. También me parece como bastante llevadera, digamos, bastante entendible o inclusive te diría em, fácil de entender hacia dónde va la película o qué cosas van a pasar, ¿no? No es un misterio eh, captar toda la historia que se va desarrollando. Eh, sí, por ahí, bueno, un poco unos giros sorpresivos en cuanto a lo que era el personaje de Sebastián, ¿no? Que obviamente termina siendo, ¿no? Representando a esta persona progre que te dice no, pero las cosas así, hay que protegerlos, hay que ayudarlos, pero eso es obviamente hasta que, digamos, tiene alguna consecuencia real, hasta que tiene que dejar algo en la cancha, por así decirlo, para demostrar, ¿no? Su interés o cuánto depende o cuánto realmente él quiere ayudar a estas personas, ¿no? Que están pasando por estos momentos de tanta violencia y tanto dolor. Eh,
Ojo, a ver, está bien. Es medio, es un viaje complejo el del personaje de él, diría, ¿no? Porque es como que tiene un vaivén, es un va y viene entre quiere o no quiere y después es medio como que le termina por ahí dando un poco de vergüenza a sí mismo, ¿no? Estar en esta situación. Porque al final de toda la producción, los únicos que se quedan en el país, brevemente, no es que se quedan a vivir ni nada por el estilo, pero mientras está pasando lo más fuerte de la protesta popular, es Costa y Costa Sebastián y el actor principal que no, Sí, lo tenemos no, no como sabemos este el nombre. borracho y demás, pero que también es uno de los pocos que a su manera le hace frente o le intenta mostrar un poco de humanidad a alguien que está siendo cagado a piña por la policía y demás. Em, y la historia en general, ¿no? Toda esta evolución me parece súper interesante porque no son temáticas que usualmente no se ven. Me llama la atención que haya surgido de la producción española. No porque no lo pueden, pero Aunque es no un lo buen... creas, perdón Sí, que te interrumpa, el que escribió esto es indio, o sea, nacido en la India. ok. Ujú, perfecto. Sí, sí, o sea, a ver, lo único que hace falta para hacer estas cosas es saber un poco de historia local, ¿no? O sea, para meterse en estas situaciones, ¿no? Conocer un poco la Sí, experiencia, bueno, pero también está el compromiso, el interés. por eso no lo estoy diciendo como algo negativo. O sea, entiendo que no sería lo esperado, ¿no? Pero bueno, Claro. está bien, puedo entender que suceda. Em, y, y la manera en la que avanza la película, ¿no? Que como que se va poniendo todo cada vez más complejo o una situación con más en juego para todas las personas locales y digamos, no como para los españoles o bueno, para el escritor o el personaje de Sebastián. No todo pasa por completemos la película, tenemos un montón de guita acá en juego, lo intentan entre comillas sobornar o comprar a Daniel para que ellos no pierdan todo el trabajo que estuvieron haciendo y Daniel le dice sin agua no podemos vivir, ¿no? Y es ahí donde están o sea, vemos lo que está en juego y vemos cuáles son obviamente las prioridades de un pueblo que está eh, muy necesitado, un pueblo que constantemente le dan la espalda, un pueblo que constantemente utilizan la fuerza para aprovecharse de ellos. Y asimismo también vienen, ¿no? Otra gente y dice, sí, pales dos mangos a esto, total, no entienden nada. Y es una situación de mucha violencia, mucho dolor, que se ve reflejado también en lo que es la película, ¿no? Que es de esta misma manera, gente que viene de afuera se aprovecha de ellos que no entienden y cuando no les sirven los empiezan a cagar a piñas, los empiezan a matar. En este caso que teníamos una multinacional que quería vender o manejar todo el negocio del agua y antes tenían los españoles viniendo a buscar no todo el oro y demás, que era lo único que les importaba y cuando no les daban una producción que les pareciese suficiente y les empezaban a cortar los brazos o los ejecutaban. No, todos estos actos de violencia porque ellos son los que vienen con armas, vienen con soldados y bueno, listo. Es lo único que importa. La palabra del que está en el poder es lo único que importa. Entonces, digamos, no es una película sutil entre lo que es el mensaje, pero sí me parece que es sutil en cómo va desarrollando los personajes y su posición, digamos, en el tablero. Todo lo que está pasando alrededor de ellos y cómo van jugando ellos sus emociones y sus prioridades. Y asimismo también cómo lo va entremezclando con la película. O sea, me parece que genera un tejido re interesante entre lo que fueron, ¿no? Los hechos históricos y la realidad de cómo todavía la gente sigue resistiendo. Y es justamente esa resistencia la que les ha dado a veces, ¿no? Porque también, bueno, así también se pueden dar las masacres y es también un miedo real que tenía la gente que se estaba quejando en las asambleas y demás. Nos van a cagar a piñas si hacemos esto y demás. Pero, o sea, es por eso, es justamente una situación tan compleja, tan difícil, ¿no? De saber sobrellevar y el esfuerzo que requiere para todas estas personas, porque obviamente son los nadie, los que menos tienen, contra el poder y todas sus armas. Y, y por eso, tío, o sea, la historia, vos ves la historia y decís, bueno, ya me imagino dónde va a ir, ¿no? A menos que sea algo, por ejemplo, muy depresivo y falle como podría ser la realidad. Eh, que falle ¿no? Todas estas protestas populares y demás. Eh,
o no la redención de ciertos personajes y demás. Por ese lado no es complejo. Pero es complejo que estas historias no se suelen ver. Estas historias no suelen llegar y no con el protagonismo que tienen, no. Por ejemplo, bueno, me imagino que Daniel es de Bolivia, que quiero creer. No, un actor de Bolivia haciendo un papel de este tamaño y digamos representando una historia podría no ser propia, o sea, está bien, yo no sé en qué hecho se pueda saber o no basado de esto, pero tampoco es que me suena desconocido, siendo que sabemos no todas las cosas que ha sufrido Latinoamérica. No, esto no es una sorpresa. Y no es mucho Absolutamente. menos distante, esto es una película del 2010, perfecto, y está ambientada en el 2000, perfecto, y estas cosas siguen pasándonos. ¿No? Todos estos dolores a los que se ven sujetos los pueblos, ¿no? Porque justamente las personas que menos tienen, vos agarrás y decís, bueno, te la bancás, esto es lo que hay para vos, esto es lo que te vamos a dar. No necesitas más, no podés pedir más. Em, y me parece que, por eso te digo, no es una historia compleja, pero que de una manera, entre comillas, sutil, o al menos de una manera en la que se va dejando entreverar todo, ¿no? Con tiempo, con delicadeza, todas estas diferentes historias. Y vamos viendo o descubriendo el lado en el que realmente están parados todos los personajes. Em, por ahí se hubiese podido esperar que Daniel en algún momento ceda, ¿no? También hubiese sido una posibilidad, no hubiese sido raro verlo en una película. Porque de nuevo, lo que es la lucha popular usualmente no es algo que es muy publicitado, no es algo que es festejado por los medios que tantas veces no censuran ciertos comentarios o ciertas realidades de lo que pasa cuando la gente sale a las protestas, ¿no? Y así mismo lo que es la Totalmente. violencia policial. Em, entonces, es como que es refrescante ver una película de este estilo. Y, ¿sabes que viéndola me hizo pensar muchísimo en Missing, A ver, recordámela. la película sobre la dictadura chilena y el yanqui Ah, periodista que se había perdido? sí, No, por esta, o sí sea, puede haber algo. todos estos protestas y demás, em, que no necesariamente es que obviamente están en dictadura, pero toda esta violencia policial, toda la represión era lo mismo, y el estado en que estaban, no, los heridos, el estado en el que estaban por ahí los presos, obviamente no había desapariciones, no había estadios llenos de gente, pero fue en ese caso, ¿no? Sí, Si bien sabemos, sí, tanto, perdón, tanto en Missing como acá, la historia la conocemos porque llegan españoles, o en el caso de Missing llegan estadounidenses al medio del quilombo, les pasan cosas a ellos, sufren alguna consecuencia a ellos, entonces la historia cobra un poquito de valor internacional, porque si ujú, no muere como algo chiquito que pasó en Bolivia, no se enteró nadie, a otra cosa mariposa. tal cual, ¿no? Sí, sí, lo disfrazan de una u otra manera, o demás, o todo este discurso que tenía el gobernador, intendente, no sé cuál era el rol del político que vemos, me imagino que habrá sido el intendente si es Nunca lo un supe, creo argentino. que sí, que tiene pinta de ser el gobernador, no el presidente, pero estar ahí arriba. Claro, no, por eso digo, no digo, bueno, no sé cómo son las divisiones en Bolivia de las diferentes provincias o no, si las hay. Em, en parte es medio también, ¿no? O sea, como una, si bien hay un dejo de triunfo, hay una, como un mensaje de fuerza, también está digamos, la realidad, no necesariamente pesimista, pero sí dolorosa de que es lo que dice Daniel, ¿no? Que ellos lo único que saben hacer es sobrevivir, ¿no? Van a seguir teniendo que luchar por estas cosas, van a tener que seguir soportando inmensos dolores, ¿no? Su hijo por ahí queda eh, complicaciones motrices de por vida, pero era lo que tenían que hacer. No había más que sino luchar por esto porque si no se lo iban a arrebatar de las manos. Entonces no es algo que ellos querían hacer, no es queremos la violencia, sino que necesitamos quejarnos, necesitamos demostrarnos que nosotros también tenemos fuerza porque no nos pueden pasar por encima, porque si no, así nos van a quitar todo. Sí, o porque sí nos pueden pasar por encima. También. Y bueno, eso sería lo que tengo para decir. Guión, creo que no fui más o no por los aspectos mayores de la historia, porque de nuevo, como digo, no es una película que vos de repente estás de acá para acá con un giro y decís, no, loco, chavo, no puedo creer esto. Claro, tal Tal vez cual. también sería diferente, como ya lo he hablado en otras citaciones me parece,
si fuese público de otra zona, ¿no? Si fuese por ahí el público español o si fuese el público yanqui, ¿no? Que ve seguro. estas cosas y de repente lo sorprende eh, Ujú. toda esta Qué lindo violencia que se ve y demás. que nos sorprenda esto. Y bueno, todo tuyo. Ok, ok. Vamos con guión. Yo creo que, como con La Llorona, acá le Ujú, encontraron una vuelta de tuerca muy interesante a una historia. Este, y la convirtieron en dos distintas. Ni es la historia de ciertos españoles llegando a América en el siglo XV, ni es la historia de la Guerra del Agua. Son las dos. Entonces, y además, y la historia de cómo se está filmando esta primera historia. ujú, Entonces le amplía la cantidad de gente que la va a ver, porque si vos hacías la película de la Guerra del Agua, ¿quién la veía? Los que ya sabían, bueno, lo que digo yo siempre sobre ampliar el, el espectro de la gente que le va a interesar mirar esta película. A mí al principio no me gustó el típico personaje malo y duro, Costa, el productor, y el clásico personaje bueno y soñador y artista, qué sé yo, Gael, ujú. Sebastián. Pero bueno, después pasa esto que vos dijiste. Se va produciendo una transformación bastante paulatina y visible, que eso es difícil de ver. No es que de una escena a la otra pasaron a ser lo que terminaron siendo, sino que se va dejando llevar. Este, Sebastián se ve que deja la filantropía de lado para conseguir su obra artística personal, que también es entendible. El tipo dejó mucho, guita, el laburo es el sueño de él, y bueno, se la está jugando por eso, a pesar de que todas las personas que están alrededor de él se están cagando a piñas por agua. Él prioriza su obra artística, que también cree que va a dejar un mensaje que va a importar. Y quizás también cree que ese mensaje que quiere dejar le va a cambiar la vida a esa misma gente. Costa, por el otro lado, hace todo lo contrario, porque al principio no le importaba absolutamente a nadie que no fueran ellos y su producción, y como compartió bastantes experiencias por ser de la producción y estar más cercano a ciertas cosas, compartió algunas experiencias con ciertos nativos, bien, entonces va cambiando. Leí que para la directora la clave de esta película fue este cambio entre ellos dos, que ese fue como que la historia lo que cuenta es eso, el devenir de ambos. Yo disfruté de esa metamorfosis como vos, pero a mí me parece que la clave de esta película pasa por otro lado. Yo no le voy a discutir a la directora, pero me parece que lo que a mí más me cargó de significancia dentro de lo que vi fue toda esta realidad de los pueblos bolivianos y cómo tuvieron que enfrentarse a los poderes para en este caso, tener una pequeña victoria a base de sacrificio y de muchísimas consecuencias. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No me gustó cuando hablaban con el político, que no sabemos bien quién era. Si bien estuvo muy bien el diálogo, las posturas de cada uno, quién se metía, quién no se metía, quién hablaba, quién era más rebelde y quién no, eso estuvo bastante correcto, porque todo condecía con los personajes que estaban componiendo. Pero me hacía ruido el político abriéndose a esa charla sincera con gente que tiene mucha repercusión. O sea, un político Pero, pero vos también tomalo desde el punto de vista de que era alguien hablando con lo que yo veía como extranjeros, como particularmente españoles, ¿no? sí, claro, claro, claro. Que venían a abusar de los extras y demás. O sea, nada, es como que se sentía en casa. Claro, se sentía en casa. Entiendo lo que decís, sí, pero yo tiendo a pensar que un político, cuando se reúne con estas cosas para la foto, queda todo en charlas muy frívolas, foto y ni nos vimos. Te doy los permisos que me Y venís pero a pedir. no era un lugar en el que hubiese periodistas ni nada por el estilo. No, ya sé, sí, sí, sí es cierto. Pero bueno, me dejo ahí eso que me hizo ruido. Igual no, lo entiendo perfectamente, nada más que. Bien, También puedo entender el otro punto. bien, me pareció muy interesante ver la violencia que ejercían los españoles, los actores españoles sobre los nativos. Cómo a los españoles les era indiferente. Terminaba, gritaban corte y se empezaban a cagar de risa y ya está. Y se sacaban el maquillaje. Muy importante la escena en la que están ensayando por primera vez, que están ahí comiendo, y Sí, el actor principal le empieza a gritar sí, sí, a completamente. la piba del catering. Lo mismo, sí, tal cual. Y lo que yo ahí destaco es la mirada de los nativos, que por ahí mientras están actuando o después del corte, los chicos como conectados con sus ancestros, como estas cosas vos te cagas de risa, pero yo, esto que a vos te parece una película, lo sufrí. Yo no, por supuesto, pero 4 siglos atrás, 5 siglos atrás, mi familia. O sea, yo vengo de ahí. Para mí esto no es una película como para vos. Ujú. Este, como recordando su dolor, como conectando con sus ancestros. Eso es lo que yo creí ver y me encantó. Este, hubo algunas miradas que decían todo. Todo esto que yo estoy diciendo, o muchas cosas más y mejores, se decían con una mirada de uno de estos nativos. Y yo con eso me quedé muy
impactado por toda esa capacidad de comunicar algo con una mirada. Me acordaba del proyecto de la cárcel, donde guardias y presos se iban mimetizando con sus papeles. Sí. Bueno, había mucho de eso en la violencia, como la que decís vos del primer ensayo. Había mucho de esa mimetización, creí yo ver. Me gustaría que haya cierta autocrítica en esta superficialidad con la que los artistas españoles se tomaban toda la situación de la conquista. Esto que yo dije hoy de que debatían entre ellos con mejores o peores argumentos, incluso se instruían al respecto. El director les dio libros para que lean al respecto de los personajes que iban Ujú. a personificar y ellos los defendían en charlas entre ellos, pero siempre ajenos. No les dolía, hacían bromas, en algún momento cayeron en el famoso son todos lo mismo, esto que te decía yo de que sí, pero al final ese clérigo que vos estás defendiendo defendía la corona. Y bueno, sí, pero al mismo tiempo denunció durante años el maltrato que sufrían los pueblos originarios. Eso no lo iguala con los demás. Bueno, en fin. Digo lo de la contradicción de que cuando de verdad te pasa a vos, con todo lo que venís bardeando a los demás, que seguramente a nosotros o a mí me pasaría lo mismo. Yo puedo decir un montón de cosas, pero si algún día estoy ahí, no te puedo asegurar de que yo no me quede escondido en mi casa. Así que, bueno, no soy quien para hablarlo, pero me gusta esa pequeña contradicción que se genera. Ujú. Después otra cosa que anoté fue cuando ya no era un ensayo, sino que estaban trabajando y el actor que hizo del clérigo bueno hizo un discurso excelente, donde había muchas miradas, de hecho Sebastián lo miraba y leía porque era lo que él había escrito. Se escucha el corte y enseguida el actor que había hecho ese buen trabajo se bajó enseguida del papel y empezó a decir otra cosa o hablar de algo sobre la película, pero saliéndose del papel, mientras los indígenas que lo miraban se habían quedado como escuchando, como que ellos se quedaron en situación. Eso me pareció fuerte. Me parece que en esa pequeña escena se puede resumir todo lo demás. Después me hizo ruido lo de la mujer que le pedía desesperada ayuda a Costa y pensaba, ¿por qué necesitaría, o sea, saliendo de lo simbólico, por qué una mujer necesitaría ayuda de un hombre blanco, extranjero, o sea, no boliviano, fuerte, etcétera? Te estás respondiendo vos solo la pregunta, ¿eh? Bueno, sí, pero ¿por qué la película me muestra eso? ¿Por qué el blanco viene a salvar al indio? Pero bueno, después Porque el entendí que... blanco, por ser blanco, tiene privilegios sobre los indios. Exacto. Bueno, sí, pero no solo por eso, sino que después entendí que el extranjero, tipo blanco, qué sé yo, podía llegar a entrar Claro. o tener más posibilidades de entrar en ciertos círculos oficiales donde puede estar la nena esta que estaban buscando, que la mujer y sus amigos, porque la mujer, antes de depender de este tipo, tendría un montón de amigos, de vecinos a los que pedirle ayuda. Pero justamente eran esos a los que estaban reprimiendo, entonces no hubieran podido entrar. Tal Así cual. que no, iba a ser una crítica desde ese costado, pero me la guardo porque era entendible también. En la misma dirección, me generó una gran contradicción entender como un típico golpe bajo, lo de poner a esta nenita tan inocente, tan hermosa, en riesgo. Y después esto de que quizás no vuelva a caminar. Pero bueno, también lo entendí como lo que decías vos de que es una forma de visibilizar que este tipo de manifestaciones siempre tiene consecuencias. No es tan fácil como peleamos, obtuvimos el derecho que buscábamos y nos volvimos a casa. Sobre todo para los más débiles en la protesta. Y la conexión y el compromiso con este tipo de derechos desde tan chiquita. Entonces, si bien me parece que fue un golpe bajo, era completamente pertinente que esté ahí. Yo sé que no va a suceder y que sería muy aburrido y muy complejo que así suceda, pero me pareció maravilloso abordar, o sea, introducir el saqueo que hubo de Sudamérica, de América, Ujú. y tantos otros saqueos que hubo en la historia, sobre todo en las expansiones europeas, para explicar o ayudar a explicar mucho de lo que viene pasando y va a seguir pasando después, de un lado y del otro, de los ganadores y de los perdedores. Claro. Por ejemplo, acá, los que estaban diciéndole a Bolivia que hagan esto era el FMI. El FMI era el que te presta guita. ¿Y por qué necesitas guita? Porque fuiste saqueado, una y otra vez. Entonces, vos tenés al FMI diciéndote qué hacer porque sos un país pobre. Ujú. O sea, como que todo está conectado y me gustó abordarlo de este lado. Este, Después quiero hacer mención a que el presidente de Bolivia durante el año 2000 eh, ganó las elecciones democráticamente, pero el mismo tipo fue en los 70 dictador militar, presidente de facto de Bolivia. Y fue el mismo que 30 años después volvería ganando las elecciones, lo quiero aclarar, pero privatizaría también el agua. Así que está bueno el, Claro. el comentario que lo quería tirar. Perfecto, Bueno, entendí. nada.
después quiero hacer una pequeña conclusión, así que dale vos para un cierre. No, no, yo estoy bien así que te cedo a vos de nuevo si querés alguna Dale. conclusión particular. No, solamente cerrar con que de toda esta guerra del agua hay reportado un muerto, que es Víctor Hugo Daza, de 17 años, 121 heridos y 172 personas encarceladas. ¿Le querés dar un puntaje? ¿Qué pregunta? Le quiero dar un puntaje. Menos mal. Em, Le voy a dar un 8.5. Estaba pensando en esa misma nota. ¿Viste? 8.5 para los dos. Me parece, o sea, si es así como fue intencionado por la directora, ¿no? Que, digamos, el crux de la evolución de los personajes pasara por simplemente Sebastián y Costa, me parece que como que se queda corto, entonces por ahí me hace preguntarme si no hubiesen podido tal vez hacer tirar un poquito más, ¿no? Un esfuerzo extra. Bueno, Eh, así todo, mirá, mirá no, lo no, que por eso hicieron. digo, y por eso yo un 8.5, o sea, me parece que Claro, hicieron un montón y hablaron un montón, es una película como no muchas las hay, sí, también, como te digo, me hubiese gustado por ahí un poco ver un poco el papel, ¿no? Y la protagonización alguna, por ejemplo, alguna de estas cholitas que tuviese también, ¿no? Compartiese el protagonismo, ¿no? Que viésemos, porque también, a ver, lo que pasa con Daniel es que es una persona muy callada cuando no está en protesta, ¿no? O cuando no está en una situación de conflicto. Entonces, exacto. por ahí también me hubiese gustado ver esta otra opinión de nos van a matar y qué va a pasar con nuestros hijos. Eh, pero es eso, es como, bueno, sí, ahora tenemos esto que me parece una excelente producción. Hubiese estado bueno expandirlo en estos otros puntos. Pero claro, Absolutamente. definitivamente no es una mala película. Todo, No, tu puntaje entonces 8.5 también. 8.5. Sí, sí. Y nos despedimos con También la lluvia, que está bueno el nombre. También la lluvia, como nos sacan también la lluvia, porque todo empieza con aprovechar la lluvia para hacer un canal y usar el agua de lluvia, porque el agua corriente no la tenemos, porque nos la cobran $500 anuales y no lo podemos pagar. Entonces tratamos de aprovechar el agua de lluvia y también la lluvia nos quitan. Ujú. Es un buen título para esta película. Bueno, punto final. Perfecto, bueno.